Estamos en Orot Torah, capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11, párrafo primero, primer párrafo. ¿Ok? Primer párrafo. Dice Rav Kook así. Qué palabra que usó este. Capítulo 11. Cabrón. Es palabras muy poéticas. Y yo ganas de ser poeta el domingo a la mañana no sé si me desperté, yo estoy dormido todavía. Bueno, vamos a ver. Ok. Dice así. La parte revelada de la Torah, cuando uno se profundiza en esas palabras reveladas de la Torah, encuentra en el alma de la persona de Israel que estudia la Torah la Torah de la forma más ideal y más elevada, con todos sus detalles. Es decir, cuando una persona estudia Torah y está unido con la Torah, él tiene que entender de que de cierta manera la Torah se revela en su alma. Es decir, está escrito de que una persona cuando está en el vientre de su madre, antes de nacer, sabe toda la Torah. Y cuando nace, viene como un ángel y le golpea acá y le hace borrar todo lo que sabe. ¿Para qué? Para empezar de cero. Para que empezar con esfuerzo propio. Porque lo que él recibe cuando está dentro del alma, cuando está antes de nacer, lo recibe como regalo. Ahora tiene que esforzarse. Esforzarse por recordar. No, esforzarse para estudiar desde el principio. No lo puede decir, bueno, me quiero acordar, ¿qué es lo que...? Estaba en el quinto mes, estaba pateando ahí el vientre de mi madre y ahí estudié. No. Tiene que empezar de cero. Entonces la pregunta es, si hay que empezar de cero, ¿para qué Dios le enseña toda la Torah antes de estar ahí? Es decir, no tiene ningún sentido. Si yo te doy algo y después te lo saco y después te digo empezar de vuelta, ¿y para qué te lo doy? ¿Para qué Dios dio la posibilidad de la persona de, ¿cómo se dice?, de saber toda la Torah sin saber, sin ninguna consecuencia, porque al final no queda nada. Hubo un caso que sí quedó, está atestiguado. En el año 1950 y pico hubo un niño que a los 3 años todo el padre le piensa enseñar la letra Aleph, y el niño leía corrido. Y abrió un libro y dice, sí, acá dice Pulata Torah Batrajatá, pero que se Torah Poleta de Adam. Tenía 3 años. Ahora no entendía lo que leía, pero él leía. Es decir, cognitivamente no entendía, pero sí leía todo. Y de memoria, cosas de memoria enteras. Le trajeron libros, está atestiguado. Eso. ¿Un fallo del sistema o qué? No es un fallo del sistema, es algo a propósito, que Dios lo mandó, a ese niño se le hizo olvidar todo para demostrar de que lo que dicen nuestros sabios es verdad. El problema está de que llegó uno de los más grandes rabinos de esa época, un rabino muy interesante, como sea, no importa. Le preguntaron qué hacer y él dijo, bueno, yo voy a rezar con un grupo de justos para que se olvide de la Torah. Error catastrófico del rabino. No es el primer error de ese específico rabino, por eso no quiero decir el nombre, ¿no? Tuvo varios que costaron mucha sangre, que no tiene la culpa, pero error de visión y pobre. El tipo siguió, vivió todo, pero es un tipo común y corriente. Y lástima, ¿no? Porque podía esa persona. Es decir, el rabino dijo así: puede llegar a ser uno de los más grandes rabinos de esta generación, o puede ser un malvado perverso, un degenerado que no se puede creer, por todo lo que sabe. Entonces es preferible rezar para que no se acuerde. Y eso es un error.
Es un error. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros que estudia Torah puede ser un perverso, un malvado, un hipócrita, un degenerado, un basura, lo peor que hay. Y nosotros seguimos estudiando Torah, pensando de que esperamos, y con mucho rezo y con mucho ahínco, para poder ser mejores personas. Entonces, si yo digo cada persona que sepa Torah es un peligro porque puede llegar a ser un perverso, que esto y lo otro, entonces cerramos el libro y nos vamos a jugar a la pelota. Acá abajo está la plaza, se puede jugar una pelota, un fulbito, 2 contra 2, ¿no? Digo, no, nosotros venimos acá a estudiar Torah. Se puede jugar al fútbol, no digo que no. Pero ahora estamos estudiando Torah con el peligro de que cualquiera de nosotros podamos convertirnos a ser una basura humana. ¿Ok? Y seguimos haciendo. Porque estamos convencidos de que tenemos la oportunidad de poder adelantar y hacer algo. ¿Se revela la palabra tanto en la Torah escrita como oral o solo la Escrita y oral. ¿Y es para los judíos nomás que se lee? No sé. Ya. Puede ser que sí, teóricamente sí. Los que están obligados a saber la Torah. Si alguien no No hay nace- ningún persona judío no está obligado a saber la Torah. Si alguien no nace judío, entonces Y antes de que se convierta le dan un whisky y ahí se acuerda de todo. Y cuando se levanta se olvida. Sí. Pero entonces, ¿para qué dar? ¿Para qué dar y sacar? Y el asunto es el siguiente, para que quede una especie de... Hay una cosa en la sabiduría de Kabbalah que se llama reshibu. Que quede una huella de lo que supo antes. Él no sabe ni detalles, pero le queda algo. Entonces, cuando vuelve a estudiar, ya es como que le es más fácil. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en la yeshiva, me costaba. Me costaba porque no sabía se sabía muchísimas cosas, pero no sabía cosas que tenían que ver con el estudio de la Gemara y demás. Entonces me compliqué mucho la vida. Entonces le dije a mi rabbi, mire, rabbi, no pienso que el ángel que me dio una cachetada antes de salir, exageró un poco. Me dio con todo. Me reventó. Me olvidé, pero ya me súper olvidé. O sea, tipo... Te ha dado fuerte. Me repegó demasiado fuerte. Un poco exageró el tipo. Me dejó aturdido. Me dejó aturdido hasta ahora. Pero lo que quiero explicar de que esa cosa que Dios da para sacarla, no nada más deja una huella en la persona, en el alma de la persona, una especie de presentimiento de qué es lo que va a estudiar, sino también da una especie de marca que uno puede ver toda la Torah en su alma. Toda la Torah en su alma. ¿Ok? Esto es lo que dice acá. Betzoratá primita ideal tal cual para ti. Y dice así que la Torah de manera ideal, con todos sus detalles, está como, ¿cómo se dice? Empotrada en su alma, vamos a decir. Y más todavía, con el pastor se va a subir al pe, iman fea, y todos los demás detalles de la Torah oral, con todas sus ramas y sus ramitas y sus cosas más detalladas y detalladas, kulam kerhat, todos juntos como ellos, Haye Auma Ematzmam Alumim Mekor León, que es el alma del pueblo de Israel que sale de una fuente celestial elevada. Mijotem Bejativá Itaná, es decir, están unidos de manera fuerte, y únicamente a través de esa especie de huella que queda en el alma de la persona, dentro de su alma, uno puede llegar a entender de manera mucho más elevada. Y va y se eleva. Entonces uno puede llegar a tener niveles más elevados de Ruach Kodesh, Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que cómo uno llega al Espíritu Santo, no por capacidad intelectual, no, sino por verse que la Torah está como reflejada en su alma y su alma refleja la Torah. Así uno llega, es una de las posibilidades de llegar a una revelación del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu no es como hay una discusión. El Rambam lo trae en Moreno Bujín, en la Guía de los Perplejos, que dice de que los griegos pensaban
de que una persona estudia ciencias, estudia todo lo que, para los griegos se parecía importante, como por ejemplo oratoria y demás, y ciencia y demás, se estudia y sigue estudiando y profundiza, y sigue profundizando, y llega a un punto en el cual, quiera o no quiera el que sea, va a llegar a ser un profeta. ¿Por qué? Porque ya llegó a la cúspide del entendimiento humano. Así es lo que es. Esa Rambam, mira, lo que dicen los griegos es que una persona se estudia el primer título, segundo título de maestría, tercer título de doctorado, después postdoctorado, después postdoctorado, después postdoctorado, y ya terminó, todo, ya está. Lo tenés que estudiar y bueno, te vas a ser profeta. Así decían los griegos. Y hay quien dice justo al revés, que la profecía viene a la persona, ¿no? La profecía viene a la persona porque Dios quiere, sea un tipo sabio o no sabio, culto o no culto, desvergonzado o vergonzado, es decir, una persona buena, una persona mala, no importa. Si Dios quiere que seas profeta, vas a ser profeta, no tenés que hacer absolutamente nada. Así dicen los de revés. Dice el Maimónides, la verdad está en el medio. ¿Qué significa? De que uno tiene que estudiar, tiene que adelantar y tiene que pulir sus malas acciones y sus malos sentimientos y sus malos sentimientos con el otro, y puede llegar y después Dios decide de que es suficiente para la inteligencia y el desarrollo intelectual, no hace falta que reciba nada que tenga que ver con el Espíritu Santo ni hablar de profecía. No, ¿por qué? Porque Dios no le debe nada a la persona. ¿Ok? Pero ser un ignorante total y ser profeta, digo, no, ni estos tienen razón, los griegos, ni nosotros tienen razón. La razón es que uno sí tiene que esforzarse para entender, hasta donde pueda. Cada uno tiene sus límites, pero sí tiene que esforzarse para entender a Dios. Y entonces Dios le va a dar más cosas para entender, que es el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. ¿Entendido? Pero si una persona no hace ningún esfuerzo, era una basura antes de estudiar y sigue siendo basura después de estudiar. ¿Okay? Y demás. Y malas acciones, malas tendencias, mal comportamiento. Aunque sea un genio, no va a llegar a ningún lado. ¿Ok? Y aunque sea muy buena persona, tampoco Dios no está obligado a darle. ¿Entiendes? Que uno tenga un papelito de ser un genio que sepa todo, no significa que Dios está obligado a darle algo. Dios no está obligado a darle nada a nadie. Dios no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Él, justo al revés. La gente un poco se equivoca de vez en cuando, piensa de que yo hago así, y Dios me tiene que dar, y bueno, problema de Él. No es problema de Él, es problema tuyo, infeliz. Porque no está entendiendo de que tú trabajas a Dios, y Dios no está anotado en el gremio de dioses que dan cosas gratis o cosas según lo que tú quieras. No, Dios no te debe nada. Y ni a usted, créanlo lo que quieran, ni siquiera a mí. Es increíble, pero en serio. No me debe nada. Nada, absolutamente nada. ¿Ok? Que esté bien claro. ¿Quiere preguntar algo? Sí. No, es que es un principio de ideología que aprendimos nosotros, que es que Dios nos hace los mandados. Es algo absurdo. Okay. Es decir, yo hago así, va a tener que salir así. Y no, yo hago así y trato de influir a Dios, que Dios me vea para que pueda darme eso, pero Dios no nos debe. Uno tiene que pedir su misericordia. Uno puede discutir con Dios, por supuesto. Puede decirle a Dios, no entiendo por qué es lo que pasa. ¿Por qué no tiene que pasar eso? Sí, puede, no hay ningún problema. Es decir, más, de cierta manera en el judaísmo está obligado a preguntarle a Dios. Y decirle, ¿por qué? Porque quiero entender cómo tú manejas el mundo. Es algo que tiene que ser. Si una persona viene a este mundo para entender a Hashem, no para no entenderlo. Entender a Hashem según sus limitaciones, de coeficiente, de demás inhibiciones que cada uno de nosotros tiene según su nivel. Pero, con todo y eso, después de preguntar si te recibe la respuesta, no recibe la respuesta, de todo y eso, Dios no debe responder a nadie. Sí. Yo conozco una persona una mujer que su hijo murió en una lucha antes de la guerra, estamos hablando de hace 5 o 6 años,
en Gaza, un ataque que este otro, murió el hijo. Y era su único hijo. Entonces ella, bueno, al año, 2 años, que hace una especie de como, fue a un acto, no sé qué, un show, de no sé, algo, como explicó. Y ella estaba sentada y estaba sola, y el esposo fue a comprar algo para comer, no sé qué. Entonces le preguntó, le dijo a Hashem, mira, Hashem, te quedó un solo hijo, y lo llevaste, y me quedé sola. Quiero que me explique, dame alguna señal de que la muerte de él no fue en vano. ¿Ok? Alguna señal. De que tenga para qué levantarme a la mañana. Entonces, terminó de rezar. El hijo, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía un nombre no tan popular. No tan, medio mundo se llama. Entonces, de repente escucho una pareja que le dice, el hombre le dice a la mujer, pasámelo al nene, y le dice el nombre. Es el mismo nombre de su hijo. Estaba atrás de ella. Entonces hace de vuelta y lo ve al nene. Tenía 1 año, no sé qué. Dice, una pregunta. ¿Por qué le llamaron ese nombre? Porque no está. Porque hubo un soldado que murió en la guerra. Y era único hijo. Entonces queremos honrar la memoria de ese soldado que murió de una manera muy valiente. Y es la madre. Y ni bien preguntó a ella. Y le dijo, dame una señal de que no murió en vano. Y Dios le mandó, en el momento le mandó respuesta. Es decir, ya, ¿entendés? Dios programó que las dos parejas vayan al mismo lugar, al mismo tiempo, y la instó a preguntarle. La respuesta estaba al lado de ella. No es que la respuesta apareció del cielo en ese momento, no, estaba ahí atrás. Si no preguntaba, no iba a recibir la respuesta. Dios hizo de que el esposo le diga a la esposa, tráemelo al hijo, pero no dije al nene, dice el nombre. Porque puede decir, tráeme al nene, y el nene. ¿Ok? Yo cuando discutí con mi esposa sobre qué nombre dar a una nena, lo llamaba, hasta los 3 meses llamó la nena. La nena. La nena. Tráeme la nena, pasaba la nena, pero si quiere poner el nombre, digo, no, yo quiero poner otro nombre. La nena. ¿En serio? ¿Cómo hice para ganar al final a mi esposa? La volvió lo que es una noche que no la dejó dormir. Por lo general no la dejó dormir. Esa nena es terrible era. Entonces estaba, yo hasta la mañana quería ir a poner el nombre, entonces estaba muerta a casa de mi esposa porque toda la noche estuvo despierta. Entonces le dije, la llamo esto, ¿no? Sí. Fui al templo, la llamé, cuando la adoré, volví y digo, bueno, tiene ese nombre, pero ¿cómo? Te pregunté, tipo estaba dormida. Y ahí quedó el nombre. Estaba esperando el día que ¿Cuál es el nombre? Adás. Ella quería llamarlo Adar. Quería llamarla Adar. ¿Adás? Adás. ¿Usted tiene que ver también con eso? No, Esther Adasá. Ah. Bueno, seguimos. Entonces, Claro, yo iba a comentarle algo cuando dijo usted respecto a que Hashem es el que decide quién es profeta o quién no lo es. Recuerdo a Moshe el profeta. no nada más profeta. Cualquier cosa que Dios revele a la persona es porque Dios quiere revelar de esa persona y no a otra. Vino a mi mente Amós cuando él dice, no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero, soy, no sé. Sí. Boles Shikmim. Sí, entonces en el caso de él era un hombre común y corriente. No común y corriente, por supuesto que no. Era de Judá. Sí, hermoso. Tecoa. Tecoa es acá, en el sur de Jerusalén. Ahora, es el asunto, cuando el más grande alumno de Irmiao, del profeta Jeremías, Irmiao, se llamaba Baruch ben Neria. Baruch ben es un personaje muy importante, es el eslabón entre el primer templo y el segundo templo. Él fue el alumno de Irmiao, que fue el último profeta del primer templo, y fue el rabino de Ezra, que fue el que trajo a los judíos en el segundo templo, y si estaba en ese eslabón, increíblemente importante. ¿Cómo se llama el alumno? Baruch ben Neria. Y este Baruch ben Neria quiso ser profeta, y era alumno, el más grande alumno del profeta. Y Dios le dice a Irmiao, decirle a tu alumno Baruch, que lo que yo estoy construyendo, lo que construí estoy destruyendo. Estoy sacando a mi pueblo de exilio.
que no pida demasiadas cosas fantásticas, porque en esta situación desastrosa de destrucción de todo el reinado que venía del exilio, no corresponde que él sea profeta. No es que no tenga las cualidades de ser profeta, no corresponde por la situación tan dramática del pueblo de Israel que tiene que salir al exilio. Entonces, pero yo lo voy a cuidar, es decir, no va a morir en el exilio, no le va a pasar nada. Pero que no pida demasiado. Con todo eso hay nuestros sabios que dicen de que sí llegó a profecía. Hay quien dice. Entonces, sí que hay un criterio, no lo sabemos nosotros. Sí sabemos el criterio. Buen comportamiento, buenas tendencias, buenos sentimientos, buenas acciones. Es tratar de entender cómo Dios maneja el mundo a través de la Torá y demás. Pero no depende del hombre, con todo eso no depende del hombre. No depende exclusivamente del hombre. Claro. Depende del hombre, pero no exclusivamente del hombre. Porque el hombre, uno tiene un papelito. Que yo tengo un papelito no me convierte en una persona mejor. ¿Entiendes? ¿Ustedes conocen el cuento del loco? No. ¿No cuentan el cuento del loco? Había uno que lo internaron porque se le borró, se le fue un tornillo. Lo pusieron al manicomio, estuvo ahí 2 o 3 años, lo equilibraron, y entonces lo sacaron del manicomio. Entonces le dieron un papelito. Esta persona estuvo enferma de, no sé, psicosis, ¿cómo se dice? Dupolar, de no sé qué, y ahora está sano. Entonces salió del manicomio y le dice, cualquier persona que pasa, dice, señor, ¿usted está loco o no? Dice, no estoy loco. ¿Usted tiene papel? Porque él tiene papel. Yo tengo papel, usted no tiene papel, anda a saber. Yo sí, yo tengo papel, no estoy loco. Usted sí. Tiene problema. Vemos acá, una persona dice, yo tengo mis condiciones para ser profesor. Sí, está bien, tiene papelito, pero eso no significa de que sea mejor que otro. ¿Okay? ¿Ven? Es el que decide Dios. Sí. Agregar y consultar. Se puede decir que la pregunta en sí es la buena pregunta, es la herramienta que nos lleva al esfuerzo, porque a través de la respuesta podemos seguir un camino de preguntas cada vez más finas. ¿Seguro? Si una pregunta, el que entiende, el que estudia Talmud se da cuenta de que siempre hubo preguntas. No es que el rabino venía, se sentaba así y dice, bueno, así es la ley. Y todos decían, amén. No, así es la ley. ¿Y usted quién dijo? No puedo mostrar que no. ¿Por qué? Porque este que toca y empieza a discutir. Todas las discusiones en Talmud son eso. ¿Entendés? Todas las discusiones son eso. Y eso da más posibilidad de entender sutilmente las cosas. ¿Ok? Hay mucha gente que pregunta por qué los judíos tienen tantos premios Nobel, que es totalmente de locos. Y es por eso, es por la inconveniencia de la gente de aceptar las cosas sin preguntar. Vamos a decir, el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Qué? A los 6 días aparecen los egipcios atrás. Los egipcios para adelante, atrás de ellos, y el mar adelante. ¿Cómo ahora? ¿Es morir o morir? ¿Qué es lo que le preguntan qué es lo que dicen a Moshe? Ahí es la base ahí de la capacidad, de la inconformismo del judaísmo y también de los chistes de judíos. Porque ¿qué es lo que le dicen a Moshe? La pregunta, ¿no había un cementerio en Egipto que hacía falta que lo traigas acá? ¿Te ahorraste el cementerio? ¿Cómo es el asunto? Esa es la base del humor judío, porque ¿qué es humor? Humor es decir algo para salir de una situación que aparece totalmente tonta y estúpida. Tengo que decir algo para tratar de explicarme a mí mismo por qué estoy en una situación tan estúpida, ¿okay? Y tan extrema. Y eso es preguntar. No tiene que preguntar, por supuesto. No hay nadie que reciba las cosas como boom, así es. No es profecía. Profecía sí. Viene un profeta y me dice, mira, señor Shalem, usted tiene que hacer tal cosa. Bueno, yo soy un profeta, tengo que escucharlo. Pero si es Torah, no. Más todavía. Si el profeta viene al juicio rabínico, como participa, como juez, y dice ahí, esta persona es culpable. ¿Por qué? Porque si reciben profecía. ¿Qué es lo que se le hace al profeta juez en ese momento?
Si lo mata, tiene pena de muerte. El único profeta que puede decir, es así porque así Dios dijo, es Moshe. Todos los demás tienen que, ¿cómo se dice? Probar las cosas. Que si viene un profeta y dice, Dios dijo tal y tal alajá, lo tengo que matar. No en el momento, hago juicio, pero tiene pena de muerte. Y si no es pena de muerte, se le echa porque está diciendo algo que es mentira. ¿Entendido? Es decir, nosotros cuando el profeta llega al juzgado, es una persona, no es un profeta. Los detalles de la alajá tienen que ser detallados según la capacidad de la persona en las fuentes alágicas, no en revelaciones divinas. ¿Ok? No, o sea, hay de repente alguna cosa, por ejemplo, que nosotros, o sea, que hay una discusión entre rabinos de la época medieval. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer, se hace como dice el Zohar, pero el Zohar no es Torah, el Zohar es revelaciones de Rabbi Shimon y todos los demás. Está bien, pero como ya hay una discusión, puedo llegar a decir, bueno, este tiene razón porque también está las revelaciones celestiales. Lo uso como algo que puedo llegar a determinar como el halajá, pero no porque es más importante que otro. No, es porque hay una discusión, no sé cómo decidir si hacer o no hacer. Y lo uso según las cosas que son reales, eso no hay un problema. Pero decir de que está todo el Talmud así, y vienen los cabalistas y dicen así, y bueno, va a ser como el Talmud, no como el halajá. ¿Qué va a hacer? Porque el Talmud es lo que se debe hacer. ¿Ok? Seguimos. Párrafo 2. Es un párrafo muy importante. Una persona derecha tiene que creer en su vida. ¿Qué significa? Que tiene que creer en la vida propia de él y en sus buenas y en sus sentimientos. Que sus sentimientos van por un camino derecho. ¿Y por qué van un camino derecho? No es porque no es un genio, sino porque tiene una raíz buena en su alma. Entonces son buenos y derechos y los van a llevar esos sentimientos a un lugar, a un camino derecho. Es decir, una persona tiene que entender de que cada uno de nosotros es una persona que nació derecha. Así está el libro, está en el libro de Mishle, los Proverbios, que dice Dios hizo la persona derecha. Después se le empezó a hacer un montón de cosas y ahí se embarró. Pero la persona nació derecha. ¿Ok? Entonces uno tiene que creer en eso. Si una persona es derecha, tiene que creer en que sus sentimientos también son derechos. Y la Torah tiene que ser como una especie de luz frente a su camino. Y a través de la Torah va a poder ver dónde puede llegar a caer. Es decir, que una persona nazca derecha, o sea, una persona derecha, de buen comportamiento, de buen sentimiento, no significa que no puede caerse. No significa que no puede tener un error. ¿Qué es lo que le ayuda a la persona a no caer en ese error? La Torah. La Torah. Muy simple. Porque de vez en cuando una persona también derecha entra en un camino sin salida y no sabe cómo salir. Entonces, ¿qué es lo que le da la posibilidad a la persona de poder enfrentar ese desafío y poder salir? La Torah. Pero con todo eso, aunque una persona tiene que tener temor de no caer y usar la Torah para poder salvarse de esos baches, de esas trampas que puede llegar a caer encima, con todo eso uno tiene que tener por lo general una especie de bitajón nafshi, viene a ser una especie de seguro, sentir la seguridad de su alma. Disculpe, Raf, Sí. dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿A qué se refiere? Cuando cae. De que cuando cae no significa de que cae en un pecado. Caer en pecado. No, puede caer en situaciones. Por dos situaciones. Sí. Gracias. También en pecado. Ok. ¿Ok? Gracias. El asunto del justo es que él sabe salir. Se levanta. Acá. Sí. Gracias. Como dice David Amelech, no estén contentos mis enemigos porque caí. Porque me voy a subir. Voy a salir. Porque Dios es mi luz. ¿Ok? Y así, una persona tiene que creer que su alma divina que tiene dentro de su alma y que toda su alma que es una letra de la Torah. Si está escrito de cada uno de Israel, es una letra de la Torah.
Entonces dice así, la letra de la Torá es su mundo entero. Y esa letra está en sí y se reproduce y se engrandece más y más y más y más. Es como una especie de ¿cómo se dice? Es como una especie de grano de arena. El grano de arena, si lo miro con un microscopio, ¿qué es? Un universo entero de átomos. Y entonces lo mismo acá. Ese alma divina que uno tiene se tiene que esparcir más y más y más y más y más. Y una persona en su vida, en todos los años de vida en este mundo, no va a poder ni siquiera llegar a expandir tanto su alma a través de las leyes de la Torá, que están basadas en la sabiduría divina y todo lo demás. Es decir, una persona puede estar toda su vida y sin llegar a poder captar verdaderamente cuál es la sabiduría divina en cada uno de sus preceptos. Es decir, uno dice, yo entiendo Torah, está bien. ¿Me puedes explicar tal detalle de tal Torah? ¿Por qué Dios lo dijo? Vamos a decir, no matar. ¿Por qué dijo Dios no matar? Prohibió matar, ¿no? Prohibió. ¿Por qué prohibió? Hay 1000 razones. Todas las 1000 razones no es la razón por la que Dios dio. Son también la razón por la que Dios dijo que no se puede matar. No es la razón. La razón es que Él quiso así. ¿Ok? Y tiene otras 1000 razones más que ni siquiera podés llegar a entenderlas en toda tu vida. Ni siquiera cosas tan fáciles como asesinato. No hay ninguna sociedad que aceptó el asesinato. Si los nazis tampoco aceptaron el asesinato. Es decir, matar a un judío se puede porque los judíos no son seres humanos, son cucarachas. ¿Okay? Pero si un nazi mataba a otro nazi, lo mataban. Si un alemán mataba a otro alemán, iba a juicio. ¿Qué significa? Si no aceptaron el asesinato como está permitido. No. Está permitido matar a una persona que es inhumana. ¿Como quién? Como los cucarachas judías, nada más. ¿Okay? Lo mismo acá. Entonces, uno dice, toda mi vida voy a estudiar y voy a entender por qué Dios dijo tal de que no vas a entender. Tenés que tratar de entenderlo, pero sabiendo a priori, antes, de que toda tu vida ni siquiera vas a entenderlo. No vas a entenderlo como debe ser, como Dios, por qué Dios lo dijo. ¿Ok? Cuando viene el diluvio y cuando Hashem destruye Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, ¿había un contexto de que aceptaban el asesinato ahí, en la justicia, en la maldad? No, lo tenían organizado, peor. Sí. Es decir, Dios puede llegar a decir que una persona no acepte el asesinato como forma de vida y con todo y eso peca y asesina. Pero que una persona lo justifica de manera jurídica y hace leyes que están basadas en aberraciones, ahí Dios puede terminar el mundo. En serio. Es decir, en Sodoma y Gomorra, para que tengan una idea, una persona que le daban pena de muerte cualquier cosa, por hacer un gesto bueno a la gente. Darse de acá, dar un limosna a un pobre, le daban pena de muerte. Pero con todo y eso, la pena de muerte era así, de que estaba escrito en la Gemara, en el tomo de Sanedrín, en el Talmud, de que cuando mataban a una persona, le cortaban la cabeza, se veía sangre, ¿no? Por lo general. Y el chorro ese manchaba la ropa del verdugo. Entonces le pasaban la cuenta a la familia. Y mire, tuvo que llevar la ropa a la lavandería, entonces tiene que pagar la lavandería. Eso es increíble, pero pasa hasta hoy día de hora, ¿dónde? ¿Dónde pasa? En el peor país del mundo. En América. No. En China. En China, cuando una persona tiene pena de muerte, la familia recibe un sobre con la bala. Pero mandan la bala, pum, en la cabeza y listo. Después escarban en el cerebro, sacan la bala, se la mandan a la familia. Esta es la bala que mató a su padre. Tienen que ir al correo y pagar el precio de la ejecución de su padre. Es Sodoma y Gomorra. Exactamente lo mismo. Por eso, sí, pero es exactamente lo mismo. La familia recibe un sobre con la bala que mató a su padre. Tiene que ir a pagar al Estado porque hicieron un favor a la familia de matar a su padre, que era un tipo que transgredió tal y tal ley. ¿Entendido? Y es justo lo que escriben estos sabios sobre Sodoma, que eso es lo que hacían. Por eso, si algún día pasa en China lo que pasó en Sodoma,
no estén ¿cómo se dice? No tengan tanta sorpresa porque es justo lo que hicieron en Sodoma. Exactamente lo mismo. Yo cuando rezo todos los días, hay un rezo que se pide por los desviados. La menim y la machirim, los paroles y demás. ¿A quién pienso? En los chinos. Es el único país del mundo, si hay otro país, Corea es peor todavía, en el cual la fe, es decir, hay un sistema educativo que tiene como misión arrancar toda fe de todos los seres humanos y de todos los niños, para que crezcan gente descreída. ¿Ok? Es decir, los rusos hacían el programa de descreción en la época comunista a los 7 años, de 7 años en adelante, porque llegaron a la conclusión de que un niño de 3 4 años cree en Dios. Y está gastando balas sin sentido. Espera que tenga 7 años y empieza a decir de que no, de que el mundo no es así, no existe Dios y demás. Hay un cuento que le conté una vez a un cubano, que le dije, cubano, sí, súper marxista, me encontré en uno de los en Europa, estaba en una escala. ¿De dónde es usted? De Cuba, sí, un tipo súper Fidel Castro, todo este asunto, todo loco de la guerra. Entonces le dije, te cuento un cuento. Una vez en Rusia había una escuela y la maestra le contaba a los niños de las maravillas del sistema comunista, de que esto es gratis y esto es gratis, y salud gratis, esto es gratis. El niño se puso a llorar. Entonces le dice, ¿qué pasa? Quiero ir a vivir a ese lugar. Estaba en Rusia. Sí, eso es lo que le contaba la maestra sobre un país ideal que nunca existió. Nunca, es un cuento. Los comunistas les cuentan contar cuentos. No tienen cuentos religiosos porque no creen en Dios. Entonces tienen que inventar algún cuentito. De que viven en un paraíso, de que wow, es hermoso. Entonces así. Entonces son gente que es Malhut HaRish'ah, el reinado de la perversidad, porque es alejar a Dios no importa qué religión, hasta hablando antes de las religiones. La sola creencia en algo que es sobrehumano, que es más que Dios, que es el creador del mundo, o alguien que maneja el mundo. Hay un sistema que tiene como propósito único sacar de la persona la fe normal, que cualquier persona cree en algo, cree en un creador. ¿Ok? Seguimos. ¿Por qué China hoy está en pie? ¿Por qué Hashem no hace nada? No está lloviendo con azufre y con todo esto. No sé, no es la pregunta más urgente que tengo, pero por lo pronto en esta semana va a caer Irán. ¿Ok? Esta semana cae el gobierno de Irán. Lo decreté hoy. Lo decreté ayer. No, ayer lo dije en la clase. Me digo, ya está. Se termina. ¿Ok? Bueno, de a poco. Como se dice, el sistema del salame. De a poco, vamos a cortar el salame, van cayendo. ¿Ok? Seguimos. Y más, el pueblo tiene que, en general, creer con fe clara y fervorosa en su alma como pueblo. Y tiene que ir por ese camino con seguridad. Y entonces vas a ver cómo utilizar la luz de la Torah Haim. ¿Qué significa Torah Haim? La Torah de la vida. Uno puede estudiar Torah sin que tenga que ver con la vida. Él estudia Torah en Yeshiva, ¿ok? Y tiene su mundo paralelo. El mundo de economía, el mundo de academia, el mundo de ciencias, el mundo de lo que sea, el mundo personal, el mundo familiar. La Torah, mi vida, mi vida. Rav Kook dice no. La Torah tiene que ser la Torah de la vida. No que influencie. Me tengo que casar y bueno, están todas las leyes de cómo casarme. No, estoy infeliz. No es eso. Vivir una vida familiar, cultural, económica, académica y demás, con la Torah encima. Sí, como Torah como que nos guíe en ese camino. Es totalmente distinto. No es la Torah con la... ¿Cómo hacer para que no haya una discusión entre la Torah y la vida en general? Como se hacía en Alemania en la época del Torah en der Jerez, que era muy importante en esa época. Rav Kook dice es muy importante, pero acá en Israel no tiene que hacer eso. Tiene que ser Torah
No Torah con comportamiento normal, sino comportamiento normal de la Torah. Eso es justo al revés. Sí, es ver la vida con la cosmovisión de la Torah. O sea, La visión de la Torah en todo. En todo, sí. Es decir, ¿cómo hago para saber, para hacer sistema educativo que llegue a un nivel académico alto con la Torah? ¿Qué? ¿Que el café de la esquina de la universidad tenga que hacerlo? ¿Esto es todo? No, de ninguna manera. No. ¿Ok? Sino, ¿qué se estudia? ¿Cómo se estudia? Como parte de la sabiduría divina que llegó a este mundo. Totalmente distinto, es otra cosa. Es otro tipo de vida, nada que ver. En serio, nada que ver. ¿Entendido? ¿Hasta acá llegamos hoy? Ok. Nos vemos. Gracias.